Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos de vuelta en la clase. Hoy es la clase 2. Perdón por la demora. Pasaron muchas cosas, ninguna de ellas buena. Así que bueno, vamos a empezar con el tema porque tenemos un tema complejo hoy. Vamos a hablar de perspectiva y figura humana. Vamos a hablar de conceptos básicos de la perspectiva. No vamos a andar mucho en el tema porque la verdad que es un tema súper complejo. Se puede tratar muchísimos temas, más que nada sobre los términos que se usan. Así que les voy a mandar material teórico para que puedan ampliar más lo que vamos a ver hoy, porque si no la clase va a ser muy larga. Vamos a hacer esto primero, que es, digamos, supongamos que esto es una hoja y nosotros queremos dibujar un paisaje. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos en alguna parte por acá tenemos la línea del horizonte. La línea del horizonte va a ser lo que va a marcar el lugar de donde va a salir las líneas de la perspectiva. ¿Por qué? Porque según donde esté la línea del horizonte vamos a tener nuestro punto de fuga. El punto de fuga es el que marca justamente hacia qué lado se puede ver, se puede notar la forma tridimensional de las cosas. Por ejemplo, supongamos que tenemos el punto de fuga por acá. Podría estar en el medio, pero supongamos que está por acá. Y nosotros queremos dibujar un árbol, por ejemplo. Y el árbol puede estar por acá. Vamos a hacer unas líneas tratando de pensar más o menos el tamaño del que queremos nuestro árbol. Supongamos que hacemos algo muy simple. Siguiendo estas mismas líneas, por ejemplo, si quisiéramos hacer más árboles como en un camino con árboles, podemos usar estas mismas líneas para saber qué tamaño tiene que tener el árbol según la medida en la que se va acercando hacia la línea del horizonte. Ahora supongamos que queremos dibujar una persona. Tomando en cuenta lo que ya tenemos, por ejemplo, en los árboles, sabemos que el árbol más o menos debe tener unos 3 metros de alto, tal vez 2. Entonces la persona va a ser más pequeña que el árbol. Entonces, siguiendo esa idea, por ejemplo, si quisiéramos dibujar una persona por este punto, por acá, podríamos tomar la medida del árbol, del que está más cerca, que está en primer plano, para tomar la idea de que más o menos por acá, más o menos a esta altura tendría que estar la persona. Entonces seguimos haciendo otra línea y a esa altura vamos a dibujar una personita de palitos, porque no hay mucho espacio para hacerle más detalle. Ahí tenemos una persona. Ahora, si quisiéramos dibujar más personas, vamos al punto de fuga, tomamos en cuenta esto y tomamos en cuenta también la distancia que hay entre los árboles. Pues, por ejemplo, si quisiéramos hacer una persona atrás de esta persona, tendría que verse más pequeña, justamente por el tema de que está más lejos. Y a medida que se va a medida que se va alejando del primer plano, digamos, en el que estamos, y se va acercando al punto de fuga, se va haciendo más pequeño. Ahora, ¿para qué sirve la perspectiva? La perspectiva, para lo que sirve, es para que nos demos cuenta cómo se ven los objetos de forma tridimensional. Porque podríamos hacer objetos planos en 2D. O sea, bueno, esto es 2D, pero tiene perspectiva. Pero me refiero a que podríamos hacer objetos planos, pero se verían poco realistas, poco creíbles. Y para una historieta es importante que los fondos se vean, no por una cuestión artística, sino por una cuestión de profesionalismo, porque las editoriales te lo piden. Tenés que
hacer fondos que se vean más o menos realistas. Hay mangas y mangas que tienen distintos ejemplos. Por ejemplo, yo pondría como ejemplo Gravitation. Es un manga muy viejo. No creo que lo conozcan. Si lo conocen, qué bueno. Por ejemplo, pasa mucho en el manga Yojo, que de repente tienen imágenes en las que está la protagonista en primer plano y alrededor hay flores y no hay fondo. O por ejemplo, hay imágenes que son cuadros muy chiquitos dentro de una hoja, una viñeta muy chiquita donde te muestran una partecita apenas del fondo, entonces ya sabes dónde está el personaje. Por ejemplo, te muestran una ciudad y después saltan directamente al personaje haciendo algo. Se puede hacer eso, pero está bueno saber un poco de teoría, de perspectiva, para poder hacer cosas un poco más complejas y que sea más llamativo. Por ejemplo, ahora supongamos que queremos hacer un edificio en el bosque. Tenemos que tomar en cuenta el punto de fuga y hacer una línea. Supongamos que queremos hacer el edificio de esta altura. Esto va a ser el techo, estas van a ser las paredes, y esto que va a pasar acá es muy interesante. De este lado hay otro punto. Entonces, lo que pasa acá es que acá hay una línea que va hacia, bueno, el punto no debería estar ahí, debería estar acá, que va hacia ese lado. Fuera, una mosca. Entonces, podemos hacer esta parte del edificio y ahí vemos la tridimensionalidad que tiene. Después podemos hacerle los detalles que queramos, las puertas, las ventanas, dependiendo del tamaño que tenga el lugar, dependiendo del tamaño de lo que hay alrededor también. Porque si tomamos en cuenta que el árbol es de este tamaño, igualmente el edificio que está más lejos va a ser más pequeño. La puerta no podría ser de este tamaño, tendría que ser más pequeña todavía, porque bueno, hay que tomar en cuenta que por esa puerta tiene que pasar una persona. Si quisiéramos hacer más edificios, por ejemplo más bajos, podríamos hacer otra línea, volver a tomar en cuenta este punto, ahí volver a hacer la forma de este lado que nos muestra la tridimensionalidad del objeto. Hacer una puerta mucho más pequeña, porque bueno, es un edificio mucho más pequeño. Vamos a hacerle un cartel, porque podría ser cualquier cosa, una tienda, un banco en medio del bosque. Y si queremos hacer uno más alto, incluso podemos hacerlo siguiendo esta línea de vuelta, tomando en cuenta que podría estar por acá, por ejemplo, hacer una línea recta, no como la que yo estoy haciendo. Tenemos acá un edificio más alto que no va a tener mucha parte trasera. Vamos a hacer más o menos esto por acá. Después le ponemos los detalles que queramos. Yo suelo hacer esto, hacer líneas primero y luego dibujo las ventanas, para hacer fondos muy simples. Y por acá una puerta, suponiendo que ahí se ve la puerta, porque podría no verse con lo lejos que está el edificio. De hecho sí, está tan lejos que la puerta no se ve. Ahora, si queremos cambiar el punto desde el que estamos viendo las cosas, por ejemplo, si quisiéramos ver esta imagen desde arriba, ahora tenemos que dibujarla de otra manera, tomando en cuenta otras cuestiones. Bueno, supongamos que queremos dibujar una ciudad desde arriba, viéndola desde plano picado, contrapicado, no, picado. Entonces, lo que tenemos que pensar es que básicamente un edificio es un rectángulo visto desde el frente. Entonces, un edificio es
como un cubo alargado, cuyo nombre he olvidado, pero bueno, eso es lo importante, es como un cubo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la línea del horizonte por acá, no, los edificios, no, si no, no, creo que no estaríamos viendo la línea del horizonte, suponiendo que queremos hacer una ciudad desde arriba. Lo que estaríamos viendo sería esto, por ejemplo. Vemos este cubo desde arriba. Y para tomar en cuenta, supongamos que hacemos el primero y está en primer plano, tiene este tamaño, hay un punto de fuga por acá. Entonces, esto sería algo así. Para hacer los otros edificios tenemos que tomar en cuenta estas mismas líneas y hacemos los edificios que hay detrás, por ejemplo. Tomando en cuenta la forma que tienen estos edificios, por ejemplo, tenemos que hacer una línea de esta forma para hacer los que están de este lado, que por ejemplo podría haber uno más alto que el primero que dibujamos. Tomando en cuenta que el punto de fuga está acá, esto tendría que venir así y la forma de este edificio sería así. Se vería de esta manera. Después podemos agregar los detalles que queramos. Por ejemplo, por acá podría haber una calle, se podrían ver unas veredas. Esto ya es más complejo porque depende de cómo lo estemos mirando. Hay que tomar en cuenta la curva que va a tener la calle porque, bueno, no está vista desde el frente donde se va a ver como dos líneas rectas, sino que se va a ver más como una curva. Por ejemplo, acá podemos hacer otra calle, acá va a haber otro edificio, por ejemplo. Siempre teniendo en cuenta este punto, vamos a hacer los demás edificios que hay alrededor. Siempre tomando en cuenta esto, va a ser la forma que van a tener nuestros edificios que vamos a dibujar en el fondo de la historieta. Esta línea que dice creo que no iba, pero está buena de referencia. Tendría que ir más abajo. El problema es que estoy viendo bastante mal. Y si, por ejemplo, quisiéramos hacer un contrapicado, que es muy complejo porque hasta a mí me cuesta mucho, yo creo que hasta a los profesionales les cuesta mucho porque es complicado. Por ejemplo, lo que yo suelo hacer cuando hago un plano contrapicado es dibujar la imagen como si estuviera vista como dentro de un ojo de pez. El ojo de pez es una imagen que es un círculo en el que adentro se ven, por ejemplo, vamos a seguir con los edificios. Supongamos que hay una persona acá, se ve de esta manera, como que el cuerpo se va achicando a medida que se va acercando al centro. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo haría yo una perspectiva donde se vea la imagen en un plano contrapicado. Vamos a empezar con esto. Vamos a suponer que tenemos un punto en el medio. Entonces de ahí vamos a sacar líneas
en las que vamos a cambiar un poco, vamos a dejar de hacer edificios, vamos a hacer personas. Tenemos unas líneas y por ejemplo acá tenemos una persona. Hacemos la cabeza primero, luego el torso. A medida que se va acercando el cuerpo se va a ir achicando, lo que significa que lo que más se va a ver van a ser los hombros, muy poco del torso, un poco de la cintura y apenitas las piernas. Los brazos se van a ver un poquito más cortos. Supongamos que tenemos otra persona acá en un tamaño un poco más grande. Se van a ver primero los hombros, porque lo estamos viendo desde arriba. Estoy haciendo lo mismo que hice en el anterior. Tendré que demostrarlo al revés. Acá se va a ver un poquito de la entrepierna y las piernas se van a ver bastante cortas. Bueno, esto no es contrapicado, estos son picados. Me estoy confundiendo. Estoy un poco mareada, perdón. Bueno, como les decía, como vamos a ver un plano contrapicado, lo que vamos a ver es cómo el picado es, si lo estuviéramos viendo desde arriba hacia abajo, el contrapicado es de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros tenemos una hoja, supongamos que tenemos una ciudad, tenemos un punto en el medio, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, esta es la forma en la que yo lo hago, vamos a hacer un círculo y a partir de ese círculo va a ir saliendo, por ejemplo, los edificios. Volvamos a los edificios porque son un poco más sencillos que las personas. Suponiendo que la ciudad se vea de esta forma, como un círculo. Esto podría ser tranquilamente un cuadrado, que podría ser una plaza, por ejemplo, que está en el centro de una ciudad. Y de ahí vamos sacando los edificios, recordando siempre que por acá hay otro punto. Y es muy complejo lo de los puntos, porque tiene, en este caso, por lo general, los puntos de fuga, suponiendo que queramos hacer, por ejemplo, un cubo, tendríamos uno por acá, por ejemplo, y el otro estaría por acá. Y esto sería para hacer este tipo de ejercicios. Algo que ayuda mucho, yo lo hice cuando estaba estudiando en la facultad, es hacer maquetas de cartón pegadas con cinta de papel. Hacemos un cubo, lo vamos rotando, le vamos poniendo diferentes poses y te vas dando cuenta ahí la forma en la que se dibuja cada parte según la perspectiva en la que lo estás mirando. Lo que quería explicar con esto era que es como que es más sencillo cuando tenés un solo objeto, saber de qué lado viene cada punto, que hace que veas sus distintas facetas. Pero por ejemplo en este caso es como que si el punto es que está en el medio, tenemos muchos puntos diferentes. Por ejemplo por acá, por ejemplo por acá lo que tendríamos es otro edificio. El tema es que este, como está visto como en primer plano, no tiene nada para ver de este lado ni de este, por ejemplo. Pero si hacemos uno por acá, por ejemplo, uno más chiquito, supongamos que estamos dibujando un café y hacemos unos detalles de cafetería. De este lado, esto desde acá se agranda, pero de este lado
se achica. Entonces, supongamos que tenemos un punto acá, supongamos que hago bien la línea, esto se va a ver así. Lo que estamos viendo acá es, desde el suelo estamos viendo hacia arriba. Supongamos que hacemos una persona, en este caso la persona, sí, voy a borrar todo porque se va a confundir. Supongamos que hacemos una persona vista desde abajo. Vamos a hacer algo así y vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, lo primero que vamos a ver van a ser los pies, que podrían estar por acá. Las piernas se van a ver grandes porque las estamos viendo desde abajo. Supongamos que la cadera está por acá, acá estarían las rodillas. Esto a medida que se va alejando, en realidad no se va agrandando, sino que se va a ir achicando, porque lo estamos viendo desde abajo. Entonces hacemos el torso, supongamos que tiene los brazos cruzados, y vamos a ver la cabeza así. A lo que uno se preguntaría, ¿por qué hice estas líneas? La respuesta es, ni yo lo sé, porque la línea que tendría que haber hecho en realidad es desde acá, para que sepamos el tamaño que tiene que tener el cuerpo, porque esto está visto desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Perdón, a veces me equivoco. Y ya que estamos hablando de figura humana, vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, acá tengo unos pequeños dibujos que después les voy a sacar foto y se los voy a mostrar, que básicamente son para explicar cómo se dibuja la figura humana. Yo tengo una teoría, que es que la figura humana no tiene una forma específica de dibujarla, sino que depende de qué quiere hacer cada artista. Es una idea un poco curiosa, sí, hay artistas que dirían que esté equivocada, seguramente sí. Normalmente lo que se hace es el canon de las 9 cabezas. Supongamos que la cabeza está por acá, tomamos en cuenta que en el cuerpo tienen que entrar 9 cabezas. ¿Es un cuerpo bastante grande o es una cabeza muy pequeña? Vale preguntarse. Siempre hay que tomar en cuenta que los hombros, más o menos, la distancia es, si dividimos la cabeza a la mitad, siempre hacemos la cabeza de referencia, dividimos la cabeza a la mitad, más o menos media cabeza de cada lado podría ser la distancia que hay entre el cuello y el hombro. Después tenemos el tórax, tenemos la cintura, la cadera, finalmente tenemos las piernas, que podríamos decir que las piernas, dependiendo de las proporciones, las piernas deben ser bastante largas, tienen que ser más largas que el tórax y que la cintura. Supongamos que las rodillas están por acá, después bajamos acá, tenemos los pies que están vistos de frente, así que se van a ver como triángulos, supongamos, y los brazos llegan más o menos hasta la mitad del muslo, así que hacemos los brazos así. ¿Por qué hago a la persona como si fuera un muñequito? Bueno, eso es algo que vamos a ver ahora con el tema del movimiento. Cuando hay que dibujar una figura en movimiento, por lo general, lo mejor es hacer este tipo de bocetos.
Supongamos que queremos hacer una persona que está tirando una patada. Vamos a empezar por la cabeza, luego el cuello, el torso, dependiendo de la posición que esté. Vamos a hacer un hombro por acá, suponiendo que el brazo lo está haciendo hacia atrás, y de este lado vamos a hacer la cadera. Nunca hay que olvidar que acá más o menos también hay un círculo, porque es el eje del centro del cuerpo que nos va a dar la idea de hacia dónde se está moviendo. La rodilla, para saber que más o menos acá esto se puede doblar. El pie, vamos a hacer la patada bastante alta. Y una cosa que hay que tomar en cuenta, que es muy interesante, es que podemos ver, por ejemplo, imágenes de personas realmente haciendo estas acciones. Por ejemplo, referencias de yo antes veía revistas de Kung Fu, de artes marciales, y sacas ideas de cómo se mueve una persona según la patada que está haciendo. Porque, por ejemplo, esto podría verse como si estuviera bien, pero hay que ver la posición del pie, la posición de esta pierna, la posición de los brazos. Todo eso es importante para hacer que sea más creíble lo que estamos dibujando. Vamos a pasar a los rostros. Algo muy importante que les voy a decir es que en el material teórico que les voy a mandar tiene una parte que muestra algo sobre anatomía. Yo no voy a hablar de anatomía porque yo de anatomía mucho no sé. Yo sí sé un poco de cómo es la composición de los cuerpos para hacer personajes, pero la anatomía, lo que es anatomía, músculos, huesos, todo eso, yo la verdad que no lo uso para dibujar, así que les voy a pasar material teórico en el que lo van a poder ver y seguramente les va a servir de mucho. Vamos a empezar con las cabezas. Para hacer una cabeza, por lo general se empieza con un círculo. Hay que tomar en cuenta si la estamos viendo de frente, que por ejemplo podemos hacer esta línea, que la cabeza no es un círculo, en realidad es un óvalo. Entonces hay que seguir unas líneas un poco hacia acá para poder hacerle el mentón, unas líneas hacia abajo. Esto es el centro de la cabeza. Supongamos que es entre medio de la nariz y los ojos. Los ojos estarían arriba de la línea, la nariz va a estar debajo, la boca va a estar por acá porque va a estar debajo de la nariz. La distancia de los ojos es un ojo en el medio, siempre tomando en cuenta lo que queramos dibujar. El estilo manga es muy diferente. La nariz está por acá. A mí me gusta ahora hacer esto, hacer un círculo, después hacer las líneas estas de la nariz, después hacer las fosas nasales. Acá abajo están los labios, entran más o menos por acá. Hay que dejar un espacio porque por acá sabemos que entre la nariz y los labios hay un espacio. Podríamos incluso hacer la cabeza un poco más pequeña, hacer el mentón más pequeño, más redondo. Así que tenemos los ojos, la nariz, las cejas, vamos a hacerlas por acá arriba. Siempre recuerden que las orejas se hacen de la distancia de la ceja a la nariz. Más o menos tendríamos algo así. Y hasta ahora esta persona parece que mucho cerebro no tiene. Tiene una cabeza un poco rara. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar el pelo. El pelo lo podemos hacer unos centímetros más arriba. Entonces ahí le terminamos la cabeza. Siempre hay que tratar, ahí ya se nota que acá hay cerebro. Por eso es importante saber de anatomía. Si la cabeza fuera de acá hasta acá, si el pelo empezara de este lado hacia abajo, parece que esta persona tiene la cabeza achatada. Entonces el pelo siempre se hace unos centímetros más arriba.
unos centímetros, unos milímetros, dependiendo del tamaño en el que estemos dibujando. Podemos ver detalles si quieren, por ejemplo, los ojos. A mí me gusta hacer distintos tipos de ojos. Por ejemplo, me gusta hacer algo así, que es como lo más común, es un ojo común. Medio de anime, medio mezcla, medio realista quizás, porque es un ojo cerrado, no es un ojo abierto. Se pueden hacer ojos abiertos también, porque no, más detallados, metiéndole ya los detalles que uno quiera. Yo por lo general no hago ojos abiertos porque es más incómodo para colorear más tarde. Por eso siempre los hago cerrados porque es más sencillo. Podemos hacer distinto tamaño de ojos, hacer ojos más pequeños, ojos quizás no más pequeños pero más afinados. Y mientras más pestañas le pongan, más realista se va a ver. Ese es un detalle que aprendí dibujando en la escuela de arte. Podemos ver narices. Las narices tienen algo muy curioso, que es que esto sabemos que es una nariz, aunque la nariz no se ve así. Esto, por ejemplo, sabemos que es una nariz, pero la nariz no se ve así. Incluso si hiciéramos esto, que es lo que yo estoy haciendo últimamente, eso parece una nariz. No necesariamente todas las narices se tienen que ver así. Y estas son un poco más difíciles de dibujar de perfil. Por ejemplo, yo las hago algo así. Esto lo podríamos borrar tranquilamente, queda una forma de una nariz que no parece nariz de payaso. Lo importante a la hora de dibujar narices, para mí, es la forma que la nariz tiene, como una forma redondeada en la punta. No todas las narices, pero la mayoría tienen una punta media redondeada, que cuando la vemos de frente, yo le hago esto, que es un poco algo que aprendí de Hirohiko Araki. También le podemos hacer unas líneas por acá, como para dar una idea de que esto es una parte redondeada de la nariz. O podemos hacer, no sé, este tipo de nariz, este tipo de nariz, este tipo de nariz. Para mí no tiene diferencia. La gran pregunta es, ¿qué quiere uno dibujar? ¿Quieres dibujar personajes sin nariz? Puedes dibujar personajes sin nariz. ¿Puedes dibujar personajes sin ojos? También puedes dibujar personajes sin ojos. De hecho, haría la historia como más tétrica. Sería muy interesante. ¿Podemos dibujar labios? Podemos dibujar labios. Hay una técnica que es muy popular en TikTok, que es, por ejemplo, hacer un corazón, hacer esta forma, y ahí tenemos los labios. Hay otras formas de hacerlo, porque por ejemplo los labios pueden tener esta forma. Es muy Steven Universe ese tipo de labios. Labios como carnosos y que a la vez tienen como una línea en el medio. ¿Podemos hacer labios más realistas o más caricaturescos? Sí, ¿por qué no? Podemos hacer todo tipo de labios. A mí me gusta hacer esto con las bocas, que es algo que aprendí viendo los dibujos de Hamlet Machine, la creadora de ¿cómo se llamaba este cómic? De Firefighter, creo que es. ¿Firefighter es? No estoy seguro.
Hamlet Machine. Por ejemplo, supongamos que hacemos una boca sonriendo, hay que tener en cuenta que los dientes no van exactamente, dependiendo de qué posición los estás viendo, los dientes no van exactamente de un lado hacia el otro, sino que en un lugar hay como un huequito en el que se nota que los dientes están como en una forma de U dentro de la boca. Entonces esto no va a ir de acá hasta acá, sino que en este punto se ve un espacio negro. Eso hace que la boca se vea más realista. Se puede hacer con distintos tipos de bocas. Por ejemplo, cuando vemos una boca de frente, se pueden hacer estas líneas también acá, estas marquitas negras, que lo que hacen es hacer ver que los dientes de frente, ahí, de frente, tienen como un espacio también que se ve muy poquito, no demasiado, pero muy poquito se ve, de que la forma de los dientes no es recta, sino que está en U dentro de la boca. Ahora lo que vamos a ver es el dibujo de manos y pies. Y vamos a finalizar con esto. Después tenemos otros temas, por ejemplo, que podríamos ver, que son el diseño de personajes, el dibujo según las edades de los personajes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo voy a agregar porque les debo mucho, porque me han estado esperando para esta clase. La verdad que se los debo. Vamos a ver las manos, por ejemplo. Para hacer una mano yo lo que hago es hacer esta forma, que es como un trapecio. Siempre hay que tener en cuenta que la mano tiene el pulgar, que es más pequeño y es opuesto, y luego tiene los demás dedos. Para hacer los demás dedos, no, para hacer todos los dedos, de hecho, bastante más realistas, lo que podemos hacer es dibujarle las falanges. Aunque no vayamos a dejarlas en el dibujo final, en el boceto podemos hacer las falanges, hace que sea mucho más fácil saber el movimiento de la mano. Por ejemplo, supongamos que hacemos una mano en una posición diferente, en esta posición vamos a hacer el pulgar de este lado y estos dedos para saber en qué posición van. Siempre va a ser más útil saber cómo van las falanges, porque la mano no es que los dedos se mueven de forma recta todo el tiempo, sino que tienen un movimiento cuyo nombre no recuerdo, que es un movimiento articulado, claro, por las articulaciones. Supongamos que tenemos un dedo un poco más arriba, va a tener esta posición, y por este lado tenemos otro dedo que se va a ver por atrás porque quedó como atrás de algo así, quedó como detrás del otro dedo. Y una cosa que yo tomo en cuenta para dibujar la mano, por ejemplo, desde la palma, dibujar la palma, es que este dedo tiene una línea que va así. Siempre hay una línea ahí. Eso hace que se vea más realista. Supongamos que hacemos una mano simple, no hace falta hacer todo esto. Simplemente el hecho de hacer esta línea ya hace que te des cuenta que esta es la palma de la mano. Ahora, para dibujar la mano desde este lado, del reverso, vamos a hacer de vuelta esta forma. Vamos a hacer los dedos. Esto es muy improvisado, esto es un boceto. Vamos a hacer las falanges, las uñas, para que se note que está visto desde el lado de las uñas. Y de este lado podemos dibujar los nudillos, incluso, que va a hacer que se note más todavía que estamos viendo la mano desde el lado de los nudillos. No todas las manos se le marcan tanto los nudillos como a otras, así que eso es algo importante a tener en cuenta.
que quizás cuando hacemos una pose como esta, los nudillos se van a notar. En cambio, si hacemos la mano en una pose como esta, puede ser que se vean, también puede ser que no. Puede ser que se vea apenas una línea ahí entre medio de los dedos, porque no están marcados los nudillos cuando la mano está en esa posición. Si cambiamos de posición, sí se van a notar. Bueno, y eso es todo por ahora. La próxima clase vamos a ver técnicas y diseño de personajes. Vamos a hacer algo un poco más divertido para la actividad. Vamos a dejar esta clase sin actividad, vamos a pasarla para la siguiente clase. Vamos a hacer 2 actividades muy pequeñas que van a ser entretenidas, de los prometo. Sobre las actividades que me enviaron, están muy bien. Me gusta mucho lo que hicieron. No tengo yo lo que tengo como profesora es que me gustan mucho los dibujos que hacen los alumnos y que me gusta cuando se esfuerzan mucho, se nota el esfuerzo que le pusieron y que en la técnica se nota mucho que les gusta dibujar, y eso es algo que a mí me encanta. Me encanta cuando a la gente le gusta dibujar y le pone ganas a su trabajo. Eso. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Voy a editar esto ahora, así ya lo subo. Por qué estoy diciendo esto no debería ir en el video. Así que bueno, nos vemos la próxima clase, que será dentro de 2 días. Nos vemos. Saluditos.